Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. 15 de abril de 2024. Un martes por la tarde en la Ciudad de México, Ricardo Mendiola se encontraba en lo que había sido un dormitorio estrecho y de configuración extraña en el segundo piso de la casona porfiriana que él y su esposa, Beatriz, habían comprado apenas 6 semanas antes. A sus 38 años, Ricardo había trabajado en la construcción durante casi 20 años y había renovado docenas de departamentos y casas en la capital. Conocía los edificios, sus peculiaridades y secretos, sabía leer la historia que la estructura contaba a través de sus paredes, pisos y techos. Y esta pared frente a él, la que había estado demoliendo durante las últimas 2 horas, le decía que algo no estaba bien. La casa en sí era impresionante. Una propiedad de 3 pisos construida en 1892 con todos los detalles elaborados de la época, molduras de yeso, carpintería ornamentada, una gran escalera de mármol y vitrales franceses. Llevaba casi un año en el mercado antes de que Ricardo y Beatriz la compraran, principalmente porque necesitaba mucho trabajo y porque, como les había dicho su agente inmobiliario con cautela, la propiedad tenía una historia complicada que incomodaba a algunos compradores. La casa había pertenecido a la familia Alcázar durante 3 generaciones. El último propietario, Gerardo Alcázar, había fallecido en octubre de 2023 a los 89 años sin herederos directos. Los parientes lejanos habían heredado la propiedad y querían venderla rápidamente, poniéndola a la venta tal cual a un precio significativamente inferior al valor de mercado. Ricardo y Beatriz vieron potencial donde otros vieron problemas. Beatriz, de 36 años y diseñadora de interiores, amaba los detalles arquitectónicos. Ricardo apreciaba la sólida estructura bajo el descuido, y ambos querían un proyecto, una casa familiar que pudieran restaurar para sus 2 hijos, de 7 y 5 años. Este dormitorio en particular en el segundo piso había sido extraño desde el principio. Una pared había dividido lo que debería haber sido una habitación de buen tamaño en 2 espacios incómodos, una habitación estrecha y un pasillo aún más estrecho que no parecía tener ningún propósito real. Ricardo había decidido quitar el muro divisorio para restaurar las proporciones originales. Pero cuando golpeó el panel con su mazo esa tarde, notó algo inusual. La pared era mucho más gruesa de lo que debería. Una pared interior estándar tendría aproximadamente 12 centímetros de grosor, esta tenía al menos 35 centímetros. Curioso, Ricardo continuó con cuidado, pelando capas. Primero vino el yeso, luego los polines de madera, y cuando atravesó esa capa, su mazo golpeó algo sólido que le provocó una descarga eléctrica en los brazos. Ladrillo. Alguien había construido una pared de ladrillos macizos y luego la había ocultado para que pareciera una simple partición de madera y yeso. Ricardo dejó de blandir el mazo y cambió a un martillo más pequeño y cincel. ¿Quién construye un muro de ladrillo dentro de una casa y luego lo esconde? ¿Qué intentaban sellar? A las 2:30 de la tarde, rompió la capa de ladrillos y creó una abertura lo suficientemente grande como para que su luz de trabajo brillara a través de ella. Lo que vio al otro lado le hizo dar un paso atrás. Su corazón empezó a latir con fuerza. Era una habitación completa, de aproximadamente 3 por 4 metros, que estaba totalmente sellada y amueblada. Había una cama con un tapiz floral, una colcha polvorienta pero intacta, una cómoda con espejo, una silla, fotografías en marcos en las paredes y ropa colgada en un armario abierto. Un par de zapatos al lado de la cama estaban colocados como si alguien acabara de salir de ella. La habitación estaba cubierta de décadas de polvo y telarañas. El aire olía a rancio y muerto. Era una cápsula de tiempo. Beatriz. Llamó Ricardo con voz temblorosa. Beatriz, tienes que venir aquí ahora mismo. Cuando Beatriz llegó y revisó la abertura, sintió el mismo escalofrío. Esto no era un almacén, era el dormitorio personal de alguien, deliberadamente cerrado y oculto.
Había algo perturbador en la premeditación del asunto, la pared de ladrillos, las capas de ocultamiento, la conservación de los objetos, como si el ocupante pudiera regresar en cualquier momento. Juntos, entraron con cuidado. Beatriz notó que lo que deberían haber sido ventanas, cuyos contornos se veían desde el patio de la casa, habían sido tapiadas desde afuera y selladas. Esta habitación se había convertido en una tumba, no para un cuerpo, sino para una vida. En las paredes había fotografías antiguas de una mujer joven de cabello castaño y sonrisa cálida. Algunas la mostraban con un hombre mayor que claramente era su padre. Una foto de graduación de la UNAM colgaba prominentemente, el año impreso era 1976. En el tocador había un cepillo con mechones de pelo todavía atrapados, frascos de perfume de los años 70 y un bolso colgado en la silla. Dentro del bolso, Ricardo encontró una billetera con efectivo, tarjetas y una identificación oficial de la época. El nombre en la identificación era Catalina María Alcázar. Fecha de nacimiento, 12 de junio de 1954. Ricardo y Beatriz se miraron. Alcázar, el mismo apellido del hombre que les vendió la casa. Catalina debía estar emparentada con Gerardo Alcázar. Beatriz sacó su teléfono y buscó, Catalina Alcázar, Ciudad de México, desaparecida. Los resultados la hicieron contener la respiración. Ricardo, dijo en voz baja. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Aquel descubrimiento reabriría un caso que llevaba 46 años sin resolver. La desaparición de una joven que se esfumó sin dejar rastro en 1978 y el oscuro secreto que su familia guardó tras un muro durante casi medio siglo. Antes de continuar. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Sigamos con la historia. Catalina María Alcázar fue reportada como desaparecida el 23 de agosto de 1978. Tenía 24 años y vivía con su padre en esa misma casona. Según los archivos periodísticos, Catalina había salido de casa un lunes por la mañana hacia su trabajo como recepcionista en un consultorio médico en la colonia Cuauhtémoc. Nunca llegó. Su coche, un Volkswagen sedán, fue encontrado a 3 cuadras de la casa, con las llaves puestas y su bolso en el asiento, aunque ahora sabían que el bolso real estaba en la habitación sellada. La policía de la época investigó extensamente. Catalina era hija única de Ricardo Alcázar, un respetado contador que heredó la casona de sus padres. Su madre, Margarita, había muerto de cáncer en 1975. Don Ricardo cooperó plenamente, se mostró devastado y permitió el acceso a la casa, pero nunca se halló ni una pista. El caso se enfrió. Con los años, don Ricardo se volvió un ermitaño. Murió en 1992 de un infarto. La casa pasó a su hermano menor, Gerardo, quien también vivió solo y en silencio hasta 2023. Los vecinos recordaban la propiedad como la casa de la muchacha que se perdió, pero nadie imaginó que su cuarto seguía ahí, intacto, tras una pared falsa. La policía llegó a la calle Colima en 20 minutos. La detective Elena Morrison, una investigadora veterana, comprendió la magnitud al ver la habitación. Toda esta casa es ahora una escena del crimen, sentenció. Durante la semana siguiente, los peritos determinaron que el muro de ladrillo fue construido entre agosto y diciembre de 1978. Fue un trabajo profesional, hecho sin permisos y en total secreto. Lo más significativo fue que no encontraron restos humanos en la habitación. Catalina no estaba allí, pero el hecho de que su billetera e identificación estuvieran en el cuarto sugería que ella nunca salió de la casa aquella mañana de agosto. La historia de que desapareció camino al trabajo era una mentira. Catalina había sido una estudiante dedicada de la UNAM, pero tras la muerte de su madre en 1975, su padre, Ricardo, se volvió excesivamente protector. No quería que saliera con nadie. Ningún hombre era suficiente.
En 1978, Catalina quería mudarse, pero su padre se lo prohibió alegando que ella tenía una responsabilidad con la casa y con la memoria de su madre. 2 meses antes de desaparecer, Catalina le confesó a una amiga que veía a un joven llamado David en secreto y planeaba irse con él. Tengo 24 años, ya no puedo vivir así, mi padre es demasiado posesivo, le dijo. El domingo 20 de agosto de 1978, los vecinos escucharon gritos y una fuerte discusión en la casona. El lunes 21, Catalina llamó a su trabajo para decir que estaba enferma. Esta es la continuación y conclusión de la historia, adaptada a la Ciudad de México con la misma estructura y los nombres de los personajes modificados. El supervisor del consultorio médico en la colonia Cuauhtémoc notó que Catalina parecía molesta, ella mencionó que no se sentía bien y pidió un par de días libres. Él le dijo que se tomara el tiempo necesario. El martes, 22 de agosto, Catalina no llamó. Intentaron contactarla en su casa, pero nadie respondió. El miércoles, 23 de agosto, el consultorio volvió a marcar. Esta vez, Ricardo Alcázar respondió. Dijo que Catalina se había ido a trabajar a su hora habitual, alrededor de las 8:30 de la mañana. Preocupados, en la oficina llamaron de nuevo a las 11 de la mañana. Ricardo, fingiendo alarma, dijo que saldría a buscarla. A las 6 de la tarde, cuando Catalina aún no aparecía, Ricardo acudió a la delegación para denunciar la desaparición de su hija. Los agentes anotaron los datos: 24 años, 1.68 metros, 56 kilos, cabello castaño y ojos café. Ricardo entregó una foto reciente donde ella sonreía con un vestido azul y una diadema. Afirmó que vestía pantalones color canela y blusa blanca al salir. Aseguró que Catalina era feliz, amaba su trabajo y eran muy unidos. No hay razón para que haya huido, repetía. La investigación avanzó rápido. Encontraron el Volkswagen sedán de Catalina estacionado en una calle residencial a solo 3 cuadras de la casona. El coche estaba cerrado, pero las llaves estaban en el encendido y su bolso en el asiento del pasajero. Dentro del bolso estaba su billetera con la identificación, tarjetas y billetes de la época. La ubicación era desconcertante: si iba al trabajo, ese lugar no estaba en su ruta. Parecía que había avanzado unas cuadras y luego, o la obligaron a bajar, o subió a otro vehículo. El auto no tenía señales de lucha. Los vecinos no recordaban haber visto nada inusual. Los detectives interrogaron a sus amigos y supieron de David, el novio secreto. Pero nadie sabía su apellido ni dónde vivía. Catalina lo mantenía oculto por miedo a la reacción de su padre. El rastro de David no llevó a ninguna parte. Se organizaron búsquedas en parques y zonas arboladas de la ciudad, se revisaron hospitales y anfiteatros. No hubo rastro. Ricardo Alcázar cooperó en todo. Permitía registros y llamaba diario a la policía pidiendo noticias. Los detectives lo consideraron sospechoso, como es rutina, pero sus colegas confirmaron que estuvo en su oficina todo el miércoles hasta que recibió la llamada del consultorio. Parecía no haber tenido tiempo de ocultar un cuerpo. El caso recibió cobertura en los periódicos de la capital. Llegaron pistas falsas, avistamientos en terminales de autobuses, pero nada concreto. Las semanas se volvieron meses y el caso se enfrió. Ricardo siguió viviendo solo en la casona, rodeado de recuerdos. Los vecinos sentían lástima por aquel hombre trágico que había perdido a su esposa por cáncer y a su hija por un misterio. Lo que nadie sabía era que el dormitorio de Catalina en el segundo piso había sido sellado como una tumba, oculto tras una pared de ladrillos que el propio Ricardo construyó meses después de la desaparición. Vivió allí 14 años más, trabajando como contador, manteniendo una cortesía distante con el mundo. Murió de un infarto el 7 de marzo de 1992, a los 68 años. La propiedad pasó a su hermano, Gerardo Alcázar, quien se mudó a la casona y vivió allí 31 años más en soledad absoluta. En 2024, la gran pregunta para los investigadores era: ¿sabía Gerardo de la habitación?
¿Se lo confesó Ricardo antes de morir o Gerardo decidió callar para proteger el nombre de su hermano? Esa verdad murió con él en octubre de 2023, a los 89 años. Cuando Ricardo Mendiola y Beatriz compraron la casa en 2024, los parientes lejanos no mencionaron nada relevante. La investigación forense de esa semana de abril transformó todo. El muro oculto había sido construido con materiales y técnicas de finales de los 70. Ricardo, aunque contador, había trabajado en obras durante su juventud universitaria, tenía el conocimiento para levantarlo solo y en secreto. ¿Por qué sellar la habitación si el cuerpo no estaba allí? El perfil psicológico sugirió a un hombre posesivo incapaz de soltar a su hija. Al sellar el cuarto con todas sus pertenencias, creó un santuario secreto, un monumento a la culpa o al control eterno. Los detectives contactaron a Linda Martínez, la antigua compañera de trabajo, ahora de 70 años. Al hablar de Catalina, rompió a llorar, tenía miedo de su padre. Me dijo que él pensaba que ella solo existía para cuidarlo. Linda confirmó que Catalina planeaba decirle a su padre que se mudaría con David el fin de semana del 19 de agosto de 1978. Ese fue el fin de semana en que los vecinos escucharon la violenta discusión. En mayo de 2024, la policía de la Ciudad de México reabrió el caso como homicidio. La detective Elena Morrison declaró: "Creemos que Catalina murió en esa casa a manos de su padre tras decirle que se marchaba. Él organizó la escena del coche y luego selló el cuarto como un mausoleo privado. El paradero de los restos de Catalina sigue siendo un misterio. Podría estar enterrada en el patio de la casona o en algún paraje remoto". Ricardo Mendiola y Beatriz, a pesar del horror, decidieron quedarse. Decidieron restaurar la habitación a sus proporciones originales y colocar una pequeña placa en una esquina en memoria de Catalina. La habitación sellada guardó el secreto 46 años, hasta que un mazo derribó la mentira. Catalina María Alcázar nunca salió de casa esa mañana, nunca subió a su bochito azul. Fue víctima de un amor que se confundió con posesión y de un padre que prefirió destruirla antes que dejarla ser libre. Ahora, aunque las heridas de la casona sanen, la ciudad conoce por fin la historia de la joven que nunca se fue. A veces, los muros más gruesos no son de ladrillo, sino de silencio. Si esta historia te ha estremecido tanto como a nosotros, no permitas que el caso de Catalina Alcázar vuelva a quedar en el olvido. Dale me gusta a este video para honrar su memoria y suscríbete al canal para que juntos sigamos derribando los muros de los misterios más oscuros de la historia. No olvides activar la campana de notificaciones, aún quedan muchos secretos por desenterrar y no querrás perderte lo que viene a continuación. Muchas gracias por acompañarnos, por tu respeto y por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio. Dios los bendiga.